en este curso maravilloso. Por supuesto, lo que tenemos para ti va a ser muchísimo contenido porque de hecho vamos a juntar dos temas que son demasiado nutritivos y por supuesto que han venido muchísimo los últimos exámenes de admisión. Por supuesto que vamos a tener ahí los tips y algo que creo que te va a interesar bastante porque vamos a empezar ahí a comparar algunas situaciones debido a que, como bien sabes, en el último examen, el examen de admisión, ha venido nuestra literatura comparada. Y por supuesto, obviamente, las obras maravillosas que nos van a encantar, porque en esta oportunidad, tú ya lo sabes, tú ya lo respiras. Vamos a tener nuestras dos grandes obras, Romeo y Julieta y las cuitas del joven Werther. Así que vamos a ver cómo vamos a hacer para que todo eso alcance en esta linda clase, porque sí, hay mucho que decir. Por eso, si por alguna razón, motivo, circunstancia de la vida, gente, me empiezo así a poner un poco intenso y empiezo a hablar demasiado rápido, por favor, me dices también, porque si no me voy a volver loco y voy a empezar a decirte 4000 cosas por segundo, ¿está bien? Ok, ¿qué tal? Como me habían dicho también, por supuesto, que había una preguntita por allí y yo más que emocionado, agradecido, encantado, lo voy a realizar, por supuesto, porque este tiene que ser un espacio de esclarecimiento, gente, sobre todo con algunas preguntitas que ha venido en tus otros materiales, que yo sé que tú estás ahí dobleteando, porque tu objetivo es ingresar, y para eso yo sé que tú lo estás dando todo, y ese 150% tiene que verse reflejado en los resultados. Por eso nosotros desde aquí, desde nuestra familia Aula 20, siempre buscaremos las mejores, digamos, explicaciones para que con lo que tú vayas a venir termines contento y totalmente asistido por nosotros. ¿Sale, vale? Ok, entonces voy a tratar de hacer una pizarreña lo más sucinta posible porque obviamente son dos temas muy, pero así, de bastante contenido. Así que nada, mis queridos chicos, vamos con todo entonces. Así que ya están reagrupados, me decía la Miss. Y acá están los bravos de bravos. Es en serio. Entonces ya empezaré también a poder realizar algunas preguntillas. Ay, ay, ay. Miss, estamos en el ciclo regular, ¿verdad? Archivos utilizados en los últimos exámenes de admisión, debido a que tienen dos contenidos, creo yo, determinantes para que un estudiante que pretenda estar en la prestigiosa Universidad Nacional Mayor de San Marcos debe manejar. No tanto solamente por los argumentos. A veces uno cree que el curso de literatura es básicamente la obra que se va a contar y en realidad no es solamente eso. En realidad lo que pasa, queridos chicos, es que hay obras literarias que sirven como puntos de explicación para diversos eventos, sucesos, descubrimientos en distintas ramas de las disciplinas del conocimiento. Es decir, que a partir de estas obras se han suscitado fenómenos sociales, científicos, psicológicos, culturales, que nos han permitido entender que son dos cosas. La primera, que a partir de estas obras se han generado fenómenos o que estas obras de alguna manera reúnen el conjunto de fenómenos. Por eso es que son tan preguntadas. Muchas veces me han dicho, profesor, ¿por qué en el Renacimiento tengo que ver una obra de amor? ¿Por qué tendría que ser tan importante el amor? Yo voy a medicina y esta cosa para mí como que no va. Y entiendo. De repente por ahí uno de ahí dice, no, profe, yo voy a física y como que, ¿qué relación tendría? Y ahí está el secreto. Justamente por eso es que acá la universidad está tomando la decisión también de generar literatura comparada, para que nosotros entendamos que más allá de la obra como tal, que digamos es de amor, es que qué ocurrió para llegar a esta propuesta, qué le pasaba a la sociedad para poder de alguna manera a través de esta obra entender mejor al ser humano. Porque si hay algo que tú tienes que tener bien claro para tu preparación en el examen de admisión, es que el conocimiento que tú estás adquiriendo no solamente es para responder preguntas, sino por sobre todo entender el devenir del ser humano a lo largo de esta, digamos, de esta consecutiva
pasada de siglos y que con ello también encontramos los distintos cambios de las sociedades. Entonces, tú como un universitario debes entender que esos cambios se han brindado a lo largo de la historia y por sobre todo a lo largo también de la respuesta ante las crisis o cambios de épocas que nosotros también te vamos a enseñar. ¿Sale, vale? Entonces, mis queridos hermanos, te decía que por un lado tendríamos acá el famoso Renacimiento y por otro lado tendríamos el famoso Romanticismo. Ya está. Bien. En este caso, por ejemplo, cuando yo hablo del Renacimiento, entonces acá lo que nosotros vamos a hacer es como una especie de resumen para que lo tengas recontra facilito y bien dominado. Cuando yo digo Renacimiento, queridos amigos, ustedes siempre tienen que pensar en la razón sobre la pasión. ¿Y eso qué quiere decir con el romanticismo, prof? Que evidentemente en el romanticismo será al revés. Claro, porque en el romanticismo más bien diremos que es la pasión sobre la razón. ¿Se dieron cuenta? Miren qué sencillito. Bajo este precepto, yo ya voy teniendo una idea sumamente concreta de lo que me quiere contar el tema de hoy. Y es algo que nosotros también buscaremos hacer en todas las clases. ¿Por qué? Porque la idea es que tú siempre tengas resumida o reducida de alguna manera toda la explicación en una frase de repente. ¿Está bien? Entonces decimos que el romanticismo era la pasión sobre la razón. Las razones por las cuales se van a gestionar e iniciar estos movimientos son una locura, una belleza. Entonces vamos a colocar aquí chiquitito nada más, algunos antecedentes y algunas características. Será aquí. ¿Verdad, muchachos? Yo estoy acá todo entusiasmado hablándote, pero no sé si el sonido del micrófono está todo bien, nítido, ¿se escucha bien? ¿Está bonito? Ya, listo, acá. Más bien creo, Miss, no sé si se podría ver esta acá, porque le voy a... Lo que pasa es que creo que no se ve ahí. Ahí está. Gracias, Miss. Le voy a sacar jugo a toda la pizarra, ese es el que pasa. Voy a usar todos los extremos posibles. Ok. Cuando yo hablo de antecedentes, ¿a qué me estoy refiriendo, queridos chicos? Me estoy refiriendo al famoso pre-renacimiento. Cuando hablamos de un pre-renacimiento, estamos hablando del famoso Il Trecento italiano, ¿verdad? Entonces acá vamos a colocar ahí. Il Trecento italiano, porque esta va a ser la primera muestra de un hombre que va a dejar el medievalismo para convertirse, como dice el libro de la Pre, en un hombre moderno. Y en este caso vamos a me gustaría destacar principalmente a dos. Primero, al papi de papis, al Ducante degli Alighieri, más conocido en su barrio como Dante Alighieri, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante este escritor? Porque a partir de él se va a retomar un asunto muy, pero muy necesario para el día de hoy. Vamos a ver, ahí está. Alighieri y Francesco Petrarca.
Lo que pasa, queridos chicos, acá hablándoles un poquito sobre estos escritores, ¿hacia dónde vamos? En primer lugar, cuando digo il Trecento italiano, me estoy refiriendo a una de las generaciones que marcará una época a partir de, sí, pues el siglo XIV. Ya para ese entonces va habiendo una modificación en la manera de pensar del hombre. ¿Por qué razón? Primero tenemos que pensarlo desde una sociedad que está asustada. ¿Por qué está asustada esta población? Porque se ha visto amenazada por las grandes invasiones a partir de la caída del Imperio Romano de Oriente, Constantinopla, más conocida hoy en día como Estambul. Acá es cuando las invasiones, entre comillas, se llamaban invasiones porque era una toma de las tierras. Y en este caso, la población musulmana empezó a crecer y a expandir sus reinados. Es ahí la razón por la cual empieza a aparecer una Edad Media en, digamos, en un clima lleno de guerra. Por esa razón es que durante más de 10 siglos, imagínense, más de 1000 años, los pueblos han estado desangrándose para recuperar Tierra Santa. Con esto aparecen las famosas cruzadas, pues muchachos, y ya no se va a pensar en una manera de sentir la religión a partir de lo que era como una especie de una religión múltiple y a su vez también tolerante, que creo que por ahí más que nada pasa, sino más bien empieza a instaurarse un régimen teocéntrico en el que la iglesia va a estar, en este caso, regentando al lado de la corona. Y en ese punto, queridos muchachos, vamos a encontrar una manera de entender la vida siempre en un espacio cerrado. Por eso es que aparecerá el famoso feudo. Y este feudo va a ser una parcela de tierra en donde la gente se sentirá a su vez como que protegida. El punto clave es este, mira, si nosotros estamos en plena guerra tratando de recuperar Tierra Santa y durante más de 1000 años viviremos por las cruzadas en constantes conflictos, la vida del ser humano se va a regir en dos situaciones. La primera o te vas a la guerra o te quedas en el feudo a construir catedrales. Por esa razón es que en este momento de acá, el prerrenacimiento nos va a mostrar otra manera de vivir. Porque lo que va a ocurrir aquí, por ejemplo, queridos chicos, es que ya la gente empezará a tener la necesidad de movilizarse. Piensa bastante en esa palabra, movilizarse, dinamismo, en donde el desarrollo ya no va a estar dentro del feudo, sino afuera, que ya el desarrollo no tiene que ver con el hecho de estar enclaustrado en un lugar, sino en la movilización, en el comercio, en la manera en la que yo voy a ir conociendo distintos horizontes y con eso descubriendo también nuevos mundos. ¿Te das cuenta hacia dónde va yendo el pensamiento del ser humano? Y en ese descubrimiento vamos a encontrar que la importancia del ser humano está justamente en esa búsqueda. Por eso es que empieza a cocinarse, gracias a estos dos escritores, el famoso humanismo. En primer lugar, Dante Alighieri, ¿por qué? No puedes olvidar que en la Edad Media, por ejemplo, los cantares de gesta eran obras anónimas. El cantar del Mio Cid, el cantar de Roldán, el cantar de Igor, los Nibelungos, Beowulf, todas estas maravillosas obras de la época medieval no tenían autor. ¿Pero por qué? Porque no importaba el nombre, lo que importaba era la historia. Porque en este momento de la historia como tal, lo que se buscaba era tener que resaltar la hazaña de un caballero para que la gente se emocionara, se identificara y con esto también fuera la guerra. Pero aquí la cosa va a cambiar con Dante Alighieri, porque Dante Alighieri no va a contar una historia en donde tengamos que recuperar Tierra Santa. Él va a contar una historia acerca de lo que a él personalmente le pasa. Y acá subrayamos la palabra personalmente, porque ya el protagonista no va a ser Dios, ni la búsqueda de una tierra prometida, sino más bien va a ser la historia de una persona. Por eso es que empezamos a tener ya este cambio del antropocentrismo, ¿se dan cuenta? Porque acá el hombre va a ser el centro de lo que se va a trasladar como un ejercicio de difusión de información o también de búsqueda de verdad.
Pero eso no es todo. Luego tendremos a nuestro Francesco Petrarca. Me encantaría hablarte de la Divina Comedia, por supuesto, de lo que era Florencia en este momento. El tiempo nos está apretando un poquito, por eso solamente así un chiquitico nada más me estoy permitiendo para darte un poco así, ¿no? de contexto. Vamos con Francesco Petrarca, porque Francesco Petrarca, tan igual como Dante Alighieri, van a tener estas famosas donnas angelicatas. ¿Qué son las donnas angelicatas? Son aquellas musas inspiradoras que en estos casos, por ejemplo, la palabra donna significa dueña, ¿no? Que es como que aquellas personas que han tomado los sentimientos de ellos y los han trasladado a la literatura. En este caso, por esa misma razón, en Il Trecento italiano, ellos, tan igual como un tercero, que se llama Giovanni Boccaccio, los tres van a formar Il Dolce Stil Novo, el dulce estilo nuevo. Y el dulce estilo nuevo tiene que ver con esa manera ya de expresar eso que sentimos, en donde el hombre es el protagonista de sus sentimientos. Por eso es que acá Francesco Petrarca, en su obra Cancionero, vamos a encontrar también a su vez estos poemas dedicados a Laura de Noves. Pero sobre todo, ¿por qué? Porque vamos a encontrar a una persona con la intención, de nuevo, de contar su historia personal. Por eso es que también Francesco Petrarca se convertirá en el primer humanista. Ah, ya. Y es porque a través de él vamos a encontrar la figura de alguien que empieza a tener una enorme biblioteca y empezar a contrastar distintos tipos de conocimiento. Por esa misma razón, queridos muchachos, les estaba mencionando que ya el comportamiento de las sociedades medievales estaban dejando de lado ese miedo por tener que vivir enclaustrados en un feudo, y ahora la exploración, el atreverse a conocer el mundo, ya era parte de su manera de vivir. En ese sentido, entonces, en este renacimiento vamos a tener dos cuestiones que son harto importantes. Creo que lo voy a poner en un lugar especial. Creo que lo vamos a colocar acá. Después, ¿está bien? Sucede lo siguiente. Te había mencionado que con Francesco Petrarca la cuestión sobre la búsqueda del conocimiento ya no estaba solamente en la fe o en la iglesia, sino en la investigación interdisciplinaria que un ser humano podría lograr a través de su propia documentación. Pero esto no era tan factible ni tan sencillo en aquel entonces, porque resulta que los libros eran muy caros y tomaba mucho tiempo tener uno, debido a que como no había una máquina que lograra una impresión tan rápida, dependíamos de la gente que lo escribiera a mano. Por eso, incluso imagínate una Biblia escrita a mano, cuánto tiempo tomaba. Y ahí es donde la iglesia ejercía como un monopolio de la educación. Sin embargo, gracias a Gutenberg, la imprenta va a ser como el Internet de la época. Este invento va a revolucionar lo que va a ser no solamente la velocidad para publicar, porque va a ser una máquina que va a empezar a generar múltiples copias en simultáneo, sino que además, queridos muchachos, lo más importante es que va a democratizar la educación y la información. Es decir, que gracias a la imprenta uno no va a tener que depender de la iglesia. Dos, no tenemos que estar enclaustrados para leer, sino que yo ya tranquilamente puedo movilizar mi biblioteca, o, a decir algo más bonito, movilizar mis conocimientos y trasladarlo a distintos lugares. He ahí la razón por la facilidad ahora de poder salir del espacio en donde vivo. Y por otro lado, también decir que va a ser accesible, porque al tener una publicación más barata, más económica, entonces va a ser más sencillo acceder a esta. Mira, más barata y más rápida nos generó como una especie de revolución cultural. Esa revolución cultural
va a permitir que nosotros busquemos expandir nuestros conocimientos. Por eso el primer viaje es el viaje interior, como nos lo había enseñado Dante Alighieri. Para después de ese viaje interior, a través del conocimiento, voy a atreverme a tener este viaje al exterior. Y cuando digo viaje al exterior, me refiero a que en 1492, ya para el siglo XV, Cristóbal Colón, en un hermoso error de en vez de irse a las Indias, va a descubrir un nuevo mundo. Date cuenta hasta dónde va a llegar el ser humano en esta oportunidad. Es por eso que aquí, queridos muchachos, vamos a tener en principio que vamos a retomar lo clásico. Cuando digo retomar lo clásico, ¿a qué me refiero? Me refiero a que vamos a tomar, por ejemplo, del lado de Grecia, esta arquitectura interior que plantea sus obras, como la Ilíada, la Odisea, que tienen una arquitectura interior a partir de los números, ¿te acuerdas? Una matemática literaria, por decirlo de alguna manera, ¿te acuerdas? Que está dividido en 2 bloques o en 3 bloques, que tiene una intención de unir 2 elementos, el múltiplo de 12, de 3, como siempre te he comentado. Y por otro lado, también este asunto de el culto a la belleza. Cuando decíamos el culto a la belleza, te había dicho que era la armonía entre lo matemático y lo emotivo. Y con ello, una armonía formal. Por ejemplo, en el Renacimiento se decía que la belleza exterior respondía a una belleza interior. Por lo tanto, una persona que se presentaba como guapa, por decirlo, era en función de que tenía un alma más benevolente. Es decir, una persona risueña era una persona de una sonrisa angelical, por decirlo de alguna manera. Y en ese asunto de la armonía formal, encontramos que había una búsqueda de que todo calzara casi de manera perfecta. Por esa razón es que acá vamos a encontrar obras muy interesantes, como por ejemplo, ¿no? El Príncipe de Nicolás de Maquiavelo, por el lado de Italia, por ejemplo, que más allá de ser una obra de ficción, va a ser como una especie de recomendación para un buen gobierno, en donde aquí ciertamente vamos a desligarnos de los sentimientos, porque va a decir Nicolás Maquiavelo, por ejemplo, que para el gobernante lo más importante no es el amor, sino la piedad, porque a su vez el enemigo puede encontrar tu mayor debilidad justamente en tus sentimientos. Por eso, él nos plantea el independizarnos de ese corazón si es que nuestra labor es la gobernación. O, por ejemplo, los ensayos de Michel de Montaigne en Francia. ¡Wow, gente! Acá, por ejemplo, se empieza a instaurar una manera de cómo a través del viaje uno empieza a conocer otro tipo de prácticas culturales, idiosincrasias, maneras de comer, maneras de hablar. Y Michel de Montaigne todo eso lo va a retratar en múltiples escritos en donde va mostrando a su vez su experiencia del aprender. Por eso en su magna obra, Los Ensayos, va a marcar el inicio de esta especie literaria. Así, tal como lo escuchas, los ensayos propiamente dichos, académicos, que hoy día los vemos, los estudiamos y que tú cuando ingresas a la universidad vas a escribir, parten justamente de esta obra de Michel de Montaigne. Alucina. Y bueno, con ello entonces, hasta aquí, perdonen chicos, ¿todo bien? ¿Hasta acá alguna preguntita, duda, comentario, enigma, sospecha, presunción, premonición, alucinación? ¿Todo bien? ¿Vamos con todo? ¿Vamos con todo? Buena. Voy a estar chequeando acá también el tiempo para que no me esté ganando la hora. Porque nosotros, sí, nosotros vamos hasta aquí ahora mismo. Gracias, Miss. Entonces, sin mayor preámbulo, vayamos a nuestro representante estrella, al máximo representante, según la San Marcos, de este periodo, que en realidad sería el máximo representante de la lengua inglesa para empezar. Ustedes, un datito caleta para ti, con todo amor. Tú sabes que William Shakespeare ingresó tras el diccionario Oxford oficial más de 2000 palabras en el idioma inglés. Por ejemplo, la palabra manager es una palabra inventada por él, a propósito de cómo se daban las influencias en aquellos tiempos. Ahora sí, vamos a colocar aquí a nuestro William Shakespeare.
Como tú sabes, él fue conocido como el Cisne de Avon, ya que él nació en Stratford-upon-Avon. Stratford-upon-Avon. En 1564, va a ser importante colocarlo hacia el 1616. Es importante colocar en esta oportunidad, no soy tanto de tener que colocar todas las fechas, pero en este caso sí, para ir evaluando algunos puntos sobre él. Por ejemplo, entonces aquí vamos a ir colocando algunas de las características. Por ejemplo, si hay algo que marca y sorprende bastante de William Shakespeare, queridos muchachos, por ejemplo, es que él no inventa sus historias, sino las adapta. ¿Cómo es eso, prof? Ahora te cuento. Adapta las tradiciones populares a obras de teatro. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la gente que asistía a las obras ya sabían el final, por supuesto. ¿Y no se aburrían? No, no se aburrían. ¿Y por qué no se aburría? Y ahí está la genialidad de él, pues, justamente, que era la manera en la que te iba a contar la historia. Ah, ya. Y ahí es donde vamos a decir que crea, por ello, arquetipos humanos. Y al crear los arquetipos humanos, empezamos a entender cómo a partir de la literatura vamos viendo cómo es que va a haber ese acercamiento a la conducta y la forma en cómo somos nosotros. Ahí está el renacimiento. Porque al ser antropocentrista, es decir, en donde el hombre es el centro, vamos a ir conociendo sobre su naturaleza. Cuando digo naturaleza, ¿a qué me refiero? Porque el ser humano es un ser bastante diverso. Ese es el punto. ¿O qué, profesor? Por ejemplo, acá te cuento. Por ejemplo, en algún momento de tu vida sentirás que tienes que estar en una disyuntiva porque tienes que tomar una decisión. Y por eso serás, de alguna manera, Hamlet. Entonces, Hamlet encarnará, en este caso, a la persona que está batallando con la duda. Vamos a ponerlo con mejor con naranjita para que se distinga mejor. Ahí está. O de repente, por ejemplo, cómo es que a veces un enamoramiento puede generarte ciertas dudas acerca de lo que están sintiendo por ti. Y en ese sentido, entonces, aparecerán los famosos celos. O de repente, cómo es que a partir de eh, una sensación de que alguien a tu alrededor está tomando una importancia inusitada en la sociedad y tú te preguntas, ¿por qué yo no? Y ante eso puede estar apareciendo este sentimiento de aquí, el de la ambición. Sin embargo, voy a tratar de, creo que le voy a dar un chance más a nuestra obrita. Sí, le voy a dar ahora de nuestra queridísima obra Romeo y Julieta.
Romeo y Julieta, escrita en 1594, y acá venía la razón por la cual te colocaba la fecha anteriormente, porque si está compuesta en 1594, sí o no, queridos chicos, Shakespeare la compuso cuando tenía 30 años, entonces por eso es que esta de acá se convierte en una especie de obra de juventud, más o menos. Y además de eso, porque si vemos la fecha, 1594, tú debes de saber que el Renacimiento ocupa todo el siglo XV. Y esto es a finales del siglo XV, con lo cual, y es algo que también voy a agregar, tiene que ver con el hecho de que a Shakespeare se le considera un escritor de transición. ¿De transición con qué? De transición con el barroco. Ah, ya, entonces eso es lo que vamos a colocar aquí, para tenerlo más bien presente. ¿Por qué es tan importante decir esto? Ahora te voy a contar por qué. Acá. Autor de... O mejor pongo transición. No, no, sí está bien. Autor de transición, para que se entienda. Transición. Y acá ponemos el Renacimiento al Barroco. Es que, muchachos, Shakespeare es demasiado, es ultra, mega, archi importante para el desarrollo no solamente de las técnicas narrativas posteriores, sino además para más o menos influir en casi todas las estrategias para contar historias en los siglos posteriores. O sea, la manera en que él te va a contar las historias es casi como la manera en la que hoy en día nosotros seguimos contando las historias. Por eso es tan interesante. ¿Y por qué una transición del Renacimiento al Barroco? Porque en 1594 él ya está cerrando una etapa de la producción juvenil para pasar después a la de la madurez. ¿Y cómo nosotros vamos a encontrar esa obra de la madurez? Por ejemplo, con sus tragedias. Estas tragedias van a marcar esa manera de evolucionar la propuesta. Y por esa misma razón es que vamos a tener a un Hamlet, a un Otelo o a un Macbeth ya con otro tipo de preocupaciones, porque ya no solamente se va a hablar acerca del tema amoroso, sino también el tema político, filosófico, social. Y cómo es que a través de estos personajes nosotros nos vamos dando cuenta que el ser humano puede tener múltiples roles en la vida. Y porque nosotros no somos solamente, por decir, ¿no? No solamente somos objeto de una pasión, sino somos objeto a su vez de múltiples problemas que atraviesan nuestras vidas. Por ejemplo, Hamlet tiene que ver a su vez el tema de sus sentimientos con su amada, que lamentablemente le han recomendado que no le esté dando tanto pues a giro, ¿no? Y por eso la pobre Ofelia lo chotea al Hamlet, y Hamlet a la vez tiene que ver por el fantasma de su padre que se le ha aparecido y le ha dicho que el tío es quien lo ha matado y él tiene que vengar la muerte, y entonces él tiene que fingir su locura para tener que hacer justicia. Miren en esa encrucijada en la que se encuentra. Es demasiado, gente. Entonces va más allá de solamente decir ser o no ser, esa es la cuestión, sino por el contrario, ¿no? Que a partir de esta pregunta se complejiza la situación, porque nos damos cuenta que nosotros no solamente somos lo que sentimos por una persona, sino que estamos puestos en una serie de roles que tenemos que sacar adelante, como por ejemplo tú, tu examen de admisión, como hijo, como hermano, como amigo, como ciudadano, y te vas dando cuenta de eso. Esto que te cuento ya lo estaba planeando Shakespeare. Por eso es antropocéntrico. De nuevo te lo digo, porque es el hombre el epicentro de todo. ¿Está bien? Mira, para que no nos olvidemos, acá voy a colocar este asunto de que estas son tragedias. ¿Está bien? Para que lo recordemos. Tragedias. Listo. Y acá creo que también voy a agregar
otra cosita, que tú lo puedes poner abajito también, que creo que también es muy importante. Aquí. Vamos a poner alterna entre el verso y la prosa. Y en este caso va a haber una figura literaria que se va a destacar mucho en él. Y esa figura literaria va a ser la metáfora. Y no solamente la metáfora, o en todo caso, utilizará la metáfora y el lenguaje sobre todo en doble sentido, gente. Así es. Figura literaria, la metáfora. Listo. Ahora, hablar de Romeo y Julieta. A ver, uno de los temas evidentemente más importantes de Romeo y Julieta es el amor. Pero vamos a colocar algo más sustancial que ello. Vamos a colocar el impulso del amor juvenil. ¿Sale? Impulso del amor juvenil. Y ese impulso del amor juvenil va a traer otros temas a su vez. ¿Que cuáles serán? Acá lo vamos a colocar. Otros temas. Y uno de ellos va a ser los conflictos del poder. Y vamos a colocar aquí muerte de los hijos. Mira qué fuerte. Muerte de los hijos a través de el suicidio. Una de las cuestiones que creo es muy importante tener en consideración es lo siguiente, es que acá vamos a tener también una propuesta, que creo que acá también la voy a colocar, es que él ya no va a tener, vamos a colocarlo así, ya no va a tener las unidades aristotélicas de espacio y tiempo, las va a romper y va a tener una nueva propuesta, queridos chicos. Entonces, la nueva propuesta, ¿cuál va a ser? Acá vamos a colocar obras en 5 actos para mostrar qué cosa. Eso de acá. Historias paralelas. Es decir, es como que si se juntaran dos historias, mejor dicho, ¿no? Que por un lado te están contando, por decir, ¿no? La historia de Romeo y Julieta, por otro lado, la manera en que se va desencadenando los conflictos o qué es lo que va apareciendo en la sociedad. Y a su vez, cómo esto después van a juntarse para estar en un problema aún mayor. Y es lo que vamos a ver por la manera en que va avanzando la historia y cómo se va generando la mayor problemática. Cuando digo la mayor problemática, es la que a la gente le encanta, porque sería conocido como el clímax de la historia.
¿Cómo es eso, mis hermanos? Yo sé que ya la gente quiere y espera la historia. Dame un segundito nada más. Te decía entonces que tiene obras en 5 actos, historias paralelas, que es lo que también nos tiene aquí con las tragedias. Y finalmente, vamos a colocar aquí un tópico, creo que lo tenemos que tener muy presente de Shakespeare, y es el siguiente: el amor es un problema. Y lo vamos a resaltar para ahora sí tener aquí un breve esquemita de Romeo y Julieta. A ver, entonces, por un lado tenemos a la familia Montesco, a los Montesco, porque todo esto se está suscitando en Verona. Por otro lado tenemos acá los Capuleto. Ahí está. Y acá tendremos al famoso príncipe Scalius. Ya, por el lado de los Montesco, ¿a quiénes tenemos? Por el lado de los Montescos tenemos evidentemente a Romeo y Mercutio. También podríamos colocar ahí a Benvolio, por supuesto. Y aquí a Julieta con Teobaldo. Que también podríamos colocar acá a Rosalinda, como tú muy bien sabes. Para luego tener, evidentemente, a nuestro querido Fray Lorenzo. Y como yapa, a nuestro pretendiente París. Obviamente aquí es la historia de amor en estos dos muchachos y cómo se van a batir a duelo Mercutio con Teobaldo. Sabemos de antemano que nuestro Fray es el que nos va a ayudar y París quedará en el aire como siempre. Ya chicos, rapidito nada más, porque sé que estamos con la hora. A ver, aquí. Ajá. ¿Es verdad que el autor original o dueño de la estructura de la obra fue Arthur Brooke? Gracias. Es una muy buena pregunta. Para empezar, ¿quién fue Arthur Brooke? Arthur Brooke fue uno de los personajes que en paralelo tenía un cierto prestigio porque aquí el teatro se había convertido en un negocio. No podemos olvidar que William Shakespeare, antes que nada, trabajaba en el negocio del teatro como asistente. Ciertamente, la información que también nosotros podemos tener de esta época no es que sea absolutamente fidedigna. Se han escrito por lo menos unas 400 biografías de Shakespeare. Con eso, ya que te quiero decir. Sin embargo, hay algunos documentos que de alguna forma dan fe de algo o que empezamos a encontrar cierta información que se va reiterando, ¿no? Con lo cual nosotros vamos a definir que más o menos por ahí podría ir la información. Lo que tú me planteas de Arthur Brooke sí se contiene. ¿En qué sentido? Se contiene en el sentido de que la propuesta de los 5 actos no era una originalidad propiamente de Shakespeare, pero la manera en la que él va a acomodar la historia, sí. Acá viene la distinción. Una cosa es que tú digas, por ejemplo, esta obra se divide en 5 y otra muy distinta a que tú digas qué cosa ingresa en cada parte, ¿me entiendes? Es por eso, por ejemplo, que los 5 actos de Shakespeare van desde este punto. Mira,
que es el contexto. En el contexto te va a generar un in medias res. Ahorita te cuento qué es eso para reforzar lo que ya habíamos hablado en clase. Luego viene la escena ascendente, en donde captura la mayor atención del público, porque acá es donde te va a presentar a los protagonistas y con ello también su principal problema. Para el acto 3, que es el clímax, en el clímax vamos a encontrar el máximo despliegue de acción que se tiene que mostrar y la espectacularidad con la que nosotros vamos a encontrar estas historias. Punto número 4, el descenso. ¿Qué es el descenso, gente? En el acto 4, el descenso es cuando se suscita el problema con mayor gravedad y al parecer nuestros protagonistas están empujados a tener que tomar decisiones casi contra la pared. Es por eso que acá es donde nosotros hasta sentimos el temor de que todo vaya a fracasar. Y en el acto 5, el desenlace. En el desenlace lo que nosotros tendremos es ya la manera en la que se van a resolver, entre comillas, los problemas en cuestión. No te olvides que para Shakespeare es tan importante porque perteneció a la casa de York. Un breve paréntesis. Se da la guerra de las rosas en Inglaterra. La casa de York y la casa de Lancaster se pelean. Shakespeare pertenece a la casa de York, es la casa que gana la Guerra de las Rosas y por esa misma razón se va a generar el famoso orgullo inglés. ¿Eso qué significa? Que todo lo que nosotros vayamos a observar de Shakespeare va a tener una crítica como que asolapada acerca de las personas que no son inglesas. Por eso tú te vas a dar cuenta que en todas sus tragedias ningún personaje que muere es inglés. Alucina. Y por eso, por ejemplo, Romeo y Julieta está ambientada o es tomada de la tradición italiana. Porque ¿qué son los italianos como este asunto de una categorización propia de la época si no son seres apasionados, sí o no? Más aún cuando vamos a tomar a dos personajes que tienen entre 13, 14 y 16, 17 años. Por eso se llama el impulso del amor juvenil, porque lo que vamos a encontrar acá va a ser un desborde acerca de todo lo que ellos van a sentir. ¿Cuántos días dura esta obra? Por ejemplo, en Romeo y Julieta se postulan 4 días. Todo lo que van a vivir se da en 4 días. Sí, desde el domingo hasta el jueves, donde se suscita lastimosamente este desenlace que, como dice su nombre, tragedia, tendrá que ser totalmente triste. Hasta aquí, chicos. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, 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 sí. ¿Se va entendiendo? Vamos con todo, entonces vamos con todo. Vamos, 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 vamos. Ok, mis hermanos. Entonces, sí, sí me gustaría contártela línea por línea. Pero también tenemos acá el romanticismo, la romantique, y el romantique obviamente tiene también algunas cuestiones. ¿Les parece, muchachos, que terminada la clase por ahí busque unas diapositivas adicionales para ustedes? Sí, para ir agregando algunos datitos extras que me gustaría también que tengan, porque creo que hay mucho más para poder compartirles, ¿vale? ¿Sí? Buena. No se me vayan a molestar si el profesor, por acaparador, me está mandando cosas que no sé. Al contrario, gente, es con todo el cariño para que por ahí tú vayas perfeccionando algunas cosillas que me parecería lindo tenerlos, ¿vale? Buena. Ya, entonces, escúchame, pues, gente. Escucha, escucha. Shakespeare es tan bravo para contarte en la estrategia in medias res. ¿Qué significa in medias res? Es lanzarte a mitad de un problema, a una situación. O sea, no es que te va a contar la historia como, había una vez en algún lugar. No, nada que ver. Acá te lanza en medio de un problema. Por eso el inicio de Romeo y Julieta es chévere. ¿Por qué razón? Porque son los criados los que van a dar la vida primero a esta historia. ¿Cómo que los criados, profe? Sí, lo que va a pasar acá es lo siguiente, mira, los criados, tanto de los Montesco como de los Capuleto, están caminando y están rajando. Primero están diciendo que qué les pasa a los Capuleto, por otro lado qué les pasa a los Montesco, que se creen la gran cosa, porque resulta que estas dos familias se odian, ya ni siquiera saben por qué, pero es un odio arraigado, se sabe porque es por unas luchas de poder de hace muchísimo tiempo. Por eso es que es tan importante cómo se refleja este asunto de el odio es tan irracional que ya ni siquiera se sabe por qué es. Simplemente es como un acto, incluso
casi instintivo, que incluso hasta los que no tienen nada que ver, como son los criados, son los que lo toman como propio. Entonces están rajando allí uno del otro, se están mirando a distancia. Mira lo que hace Shakespeare acá. Por un lado le da, digamos, la conversación a la primera pareja y después a la otra pareja, entendiéndose que no están juntos, sino que están viviendo y encontrándose en el camino. Entonces están planeando qué es lo que se van a decir, si se van a insultar, si quién va a tirar la primera piedra, si es que si me dice el otro algo, yo que le voy a responder, y de pronto empiezan allí a molestarse. En medio de esta como que instigación, ingresa más gente, entre ellos Benvolio, que quiere de alguna manera apaciguar la situación, aparece Teobaldo, que empieza a decir miserables esclavos, empieza a insultar. En esto la gente se empieza a golpear también alrededor, empiezan ahí a decir, no, Montesco, Capuleto, y eso nos hace entender algo, que ya las calles saben de estas viejas rencillas, y por esa misma razón ya están asusando el hecho de quién tiene que ganar. ¿Te has dado cuenta que es como si fueran equipos de fútbol, en donde la barra ya hace propia también, en este caso, los conflictos? Y ahí es donde también Shakespeare nos dice que cómo es que incluso este sentimiento colectivo también puede ser hasta irracional. Por eso es que aparece el príncipe Scalius ya recontrasado y menciona que aquella persona que sea de los Montesco, de los Capuleto, los va a mandar a matar, porque ya está harto de tanto conflicto. Por eso es que la gente se apacigua y se va para sus respectivos domicilios. Es ahí la razón por la cual entendemos también que ya hay una paz armada a partir de una amenaza. ¿Te das cuenta qué interesante es esta historia? Porque acá es donde nos encontramos con el hecho de que unita más y ya fuiste. En ese preciso momento, también recordarás tú que el papá de los Capuleto, que no tiene nombre, está conversando con Paris. ¿Y Paris quién es? Es un familiar del príncipe Scalius. Entonces es alguien que tiene poder y dinero. Y le ha dicho pues que está interesado en su hija, en Julieta, que a pesar de que tiene 13 años, ya está en edad de casarse. Aunque no lo creas, era una edad en ese entonces muy natural para que las chicas se casaran. He ahí la razón por la cual es que el papá Capuleto dice, bueno, vamos a ver qué es lo que usted va a ver de mi Julieta. Ciertamente yo voy a organizar una fiesta en donde además de mi hija, habrán otras señoritas. Si para usted es ella la indicada, por favor acérquese y me lo comunica. Es también una cosa un poco rara, ¿verdad? Porque no es que hoy en día alguien haga una fiesta para generar este tipo de relaciones, pero digamos que es parte de la época. Por esa misma razón es que Paris se había hecho todas las expectativas para ir y encontrarse, además de Julieta, a otras señoritas. ¿Qué estaba pasando por otro lugar? Por el lado de los Montesco. ¿Te has dado cuenta de historias paralelas? Por un lado los Montesco, por otro lado los Capuleto. ¿Qué pasa con los Montesco? La gente está preocupada porque no han visto a Romeo. ¿Dónde está el Romeo? ¿Qué pasa? Y el Romeo no está, pues. Parece mentira, pero Romeo aparece sufriente. Mira, migajero también. Está sufriendo. ¿Por qué? Porque no puede amar a alguien, porque este alguien no le ha concedido lo que él ha pedido, esperado, buscado. Y esta señorita no es Julieta, porque todavía no la conoce. Es más bien, tú lo sabes, ¿sí o no? Rosalinda. Rosalinda, ¿quién es? Es la prima de Julieta. Y aquí es donde tratan de animar a Romeo. Vamos, Romeo, no te pasa así. Hay otras chicas, qué sé yo. ¿Por qué siempre ella? O sea, la imposible. Romeo diciendo que él es un muchacho bueno, que tiene mucho por ofrecer y que por qué justamente cuando se fije en alguien, ese alguien no se fije en él. Y así están caminando y por el lado de los Capuleto, ¿qué es lo que va a pasar? El papá Capuleto ha pedido a un sirviente que empiece a entregar las invitaciones y que todos tienen que estar invitados porque tiene que ser el gran tono. Y resulta que es evidente que tú ya lo sabes, que todos están invitados menos los Montesco, pero resulta que este criado que le ha dicho, sí, 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 cómo no, cómo no, cómo no, cómo no, por supuesto, por supuesto, por supuesto,
no sabe leer, gente, no sabe leer. Y justo se encuentra con nuestro Romeo, nuestro Benvolio, ¿no? Y ven en este caso la invitación. No sin antes el criado le dice que si los puede ayudar, porque como no sabe leer, entonces quisiera entender mejor qué es lo que su amo le ha mandado a repartir. Que él ya más o menos sabe, ¿no? Que es una fiesta y que todos están invitados. Ellos leen la lista de asistentes, se dan cuenta que es la fiesta en la casa de los Capuleto y que además va a ser una fiesta de máscaras, o sea, de disfraces. Obviamente que también aparece Mercutio, ¿lo ven? Y tú sabes que Mercutio es lo máximo, es el personaje gracioso, medio pícaro, pillín. Entonces le está diciendo, oye, Romeo, ala, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Nos colamos o no nos colamos? ¡Ah, qué tierno fue de paso para que le vas a la Rosalina! Y nosotros también ahí disfrutemos un ratito, conociendo nueva gente, sobre todo las Capuleto, que deben estar preciosas. Es por eso que a Romeo lo recontra animan y a la gente, sí, 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 claro, no te preocupes, nosotros no somos Montesco, obviamente. Además, ellos sabían que iban a poder pasar desapercibidos porque estaban con máscaras. Llegó la noche, ese mismo día, gente, llegó la noche. Obviamente, ellos están ahí totalmente disfrazados. No te olvides, 1594, no había luz de gente. Por eso habían ido con sus antorchas y sus máscaras. En medio de ello, obviamente Romeo estaba buscando a Rosalinda y no puedes obviar ese preciso momento en donde cruza mirada con Julieta. Acá interviene justamente como que una fuerza inusitada del sentimiento y con esto evidentemente él no va a poder contenerse y se va a acercar donde está ella. La clásica que va a ser nuestro querido Romeo, la va a topar, ¿no? Es como que está caminando así y dice, bueno, y ahí le dice, ¿no? Disculpe que quien ha profanado tal templo, por esa misma razón, que el que está buscando un beso, a lo mejor lo encuentre ahí y le da un besito en la mano. ¡Mua! Julieta, ¡ah! Y le dice que solamente se le puede besar a los santos y él le dice, pues cómo no, entonces empezaré a rezarla. Y ella le dice que los rezos aparecen de los labios, entonces él le dice, yo puedo rezar en usted. Ahí Julieta al toque se anima y le dice, bueno, lo que usted haga porque usted es el creyente y yo como santo no hago nada. O sea, se deja, gente. Entonces por eso Romeo, ¡guau! Ni corto ni perezoso, se lanza con todo y su lindo besito se lo da. En ese momento le dice que ha profanado de nuevo el templo, que mejor sabe qué, se lleva su beso y la vuelve a besar. Claro que sí, no te olvides de algo, porque sucede que Julieta, que es una chica, recuerda, de 13 para 14 años, que se siente siempre enclaustrada, esclavizada, impuesta con las reglas siempre de la familia. Y aquí es donde ella encontró la mejor manera para, de alguna forma, también liberarse. Lo que no había ella prefigurado era quién era ese muchacho. En este momento aparece otro personaje que es muy interesante, que no, ya no había espacio, pero es muy bonito contártelo, es la nodriza, la ama o la nana, como la quieras llamar. En ese caso aparece Julieta, Julieta, la manda para su cuarto, porque en este momento se ha dado cuenta que estaban muy pegados estos dos chibolos. Por esa razón es que le dice, ¿y tú quién eres? Por si acaso debes de saber que ella es la hija del más poderoso de los Capuleto. Ella es Julieta. Acá es donde Romeo, ¿qué? ¿Por qué justo ella? Y aquí es donde él le va a confesar que es un Montesco. En este punto clave, queridos chicos, es que él cuando ha estado hablando, Teobaldo ha escuchado la voz de él y como está tan traumado este Teobaldo con los Montesco, ha sentido que es él, es Romeo efectivamente. Por eso ha ido donde su tío a decirle que gente que no debe que estar ahí se ha colado en la fiesta y que él va a desenvainar su espada para hacer justicia y votarlos. Obviamente, como el papá Capuleto está en medio de una, digamos, celebración
importante para la familia le está diciendo, oye, no me molestes. Sí, claro, no, adelante, pasa. Te estoy diciendo que no me hagas. Sí, claro, cómo no, bienvenido. Entonces, esa escena es genial, porque mientras se está recibiendo, lo está parchando al sobrino, ¿no? Le está diciendo, no te metas ahí, déjalo más, déjalo ahí. Bienvenido, cómo no. Y por esa razón es que Teobaldo se aguanta y con cólera, sin saber que ya por otro lado, Romeo ya había tomado las cosas por su propia cuenta. Acá es donde es que Teobaldo trata de, ya después pasado un tiempito, acabar con la fiesta. Por eso incluso lo que nos vamos a dar cuenta es que, y yo de acá te propongo lo siguiente, si tú estuvieras enamorado de una chica en una reunión y la gente te dice, ahí no es loco, mejor vámonos, ¿tú te vas o te quedas? ¿Te has dado cuenta? 1594 y hasta el 2026 seguimos haciendo lo mismo. Nos quedamos, pues, gente, ¿sí o no? Nos quedamos, pues, porque el amor es así, al parecer la vida es ahora y no podemos postergar ni un solo segundo, nos desesperamos y queremos todo para ayer. Por esa misma razón, Romeo decide quedarse y se va hacia la parte de atrás de la vivienda, dejan el espacio público y la gente empieza a irse. Obviamente Romeo está buscando cuál será la habitación de Julieta, con lo cual la escena icónica del balcón, ahí es donde... Pero antes de eso, obviamente Julieta, ¿por qué sale al balcón? Porque acuérdate que de nuevo es una chica presionada que no le dejan ser ella misma, por eso es que incluso no puede hablar ya ni siquiera con la nana. Por eso sale al balcón a hablarle a la luna, porque siente que es la única que podría entenderla, ya que es la única que no la aprisiona, gente. Y por eso ahí es donde ella le confiesa a la luna que ha conocido un muchacho con una intensidad que ella no puede contener, que a su vez no ha sabido qué hacer y que se ha rendido ante los besos de este jovenzuelo, que por cierto, es él, lastimosamente, porque recuerda, la nana ya le ha revelado. Ay, 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 ay. Gracias, Fox. Está bien. Estaba diciendo que la nana, al mandar al cuarto a Julieta, se acerca a donde está ella y le va a decir quién es Romeo. He ahí la razón por la cual ella no va a poder hablar más con la nana y va a ir hacia el balcón a hablarle a la luna. Ahí es donde le confiesa su amor, pero a la vez la maldición de cómo es que ella se ha enamorado de alguien prohibido. Aquí es en el momento en el que Romeo aparece y le dice que está muy contento por lo que ha escuchado y a la vez muy triste por lo que puede pasar después. Porque él obviamente es un Montesco y ella es una Capuleto. Aquí Julieta lo parcha en Juan porque le dice que tan grande amor que para ella le profesa, ¿no acaso es así como para ella, para otras, moneda corriente? Porque ella sabe que ese amor que le profesa a ella también se lo profesó a su prima Rosalinda. ¿Qué es lo que va a decir acá Romeo? Como es un crack, Romeo le dirá que es verdad, que él le ha profesado amor a la prima, y no solamente a ella, sino también a otras. ¿Y por qué? Porque la andaba buscando a Julieta. ¿Cómo así? Porque su corazón equivocado andaba perdido buscando el verdadero amor hasta que de pronto lo encontró y en él ya está presente también la promesa eterna de que para ella él vivirá para siempre. Es por eso que acá Julieta le dice, ay, eres Romeo, pero ¿sabes qué? No te creo totalmente. Por eso, a ver, prueba de tu gran amor mañana, anda donde el fray y a ver, pues, que diga que si nos podemos casar. ¿Qué te parece? Así es como Romeo sale de la casa y no espera más, y al día siguiente o en unas horas va a buscar al fray Lorenzo, le cuenta lo que está pasando, le dice, fray, me quiero casar, por favor ayúdeme. El fray le dice, ah, ya con Rosalinda. No, 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 ¿qué es Rosalinda? Yo ya no me acuerdo de ella. ¿Es en serio, muchacho? ¿Tan rápido cambia? No, 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 no es que cambie tan rápido, lo que pasa es que ya encontré el verdadero amor. Es por eso. ¿Qué ha pasado? Sigamos.
Ok, decíamos que eh, Romeo habla con el fray, le explica que Julieta es su verdadero amor, y acá es donde el fray dice, oye, sí, ¿no? Tal vez puede ser que después del matrimonio estos dos muchachos hagan que las familias se reconcilien. Es por eso, muchachos, que en este caso lo que va a suceder es que va a aceptar. Julieta va a mentir que va a irse a confesar con el fray Lorenzo al día siguiente, y por eso, ayudada por la nana, aunque no lo creas, la nana al principio la ayuda, va a ir a la iglesia y se va a casar con Romeo. Como tú muy bien sabes, en este caso, para la época, casarse no solamente implicaba el firmar, sino era el pasar una noche juntos. He ahí la razón por la cual es que en la noche Romeo va a entrar por el balcón. No solamente eso, a propósito, y mientras tanto, Paris de nuevo está pensando ya en casarse con Julieta. Interesante acá porque mientras Paris está hablando con el papá acerca de lo bien que va a ser cuando Julieta sea su esposa, Julieta está ya casada, viviendo su luna de miel en su habitación. Más o menos va así, no se la figura. Por eso la gente, historias paralelas, te das cuenta de esos paralelismos de Shakespeare, interesantes. Ante esto es que ya han consumado el hecho, son efectivamente esposos, y con esto termina el acto 2. El acto 1 entonces era en que se conocen, el acto 2 es en donde se casan, y el acto 3 va a ser el clímax, ¿te acuerdas? La máxima expresión de acción. Y acá es donde Teobaldo está recontrasado porque todavía no se le ha pasado el hecho de que hayan ingresado a su domicilio o al domicilio de su familia. Por eso ha mandado una carta, obviamente retando a Romeo, como no le han contestado, y además porque Romeo ya siente que Teobaldo es su familia, imagínate eso, es que Teobaldo ha ido a instigarlo. ¿Quién ha estado ahí también? Obviamente Mercucio. Ha escuchado los insultos de Teobaldo. ¿Por qué no desenvainas tu espada? Incluso Romeo le dice, lo siento, pero ya no puedo pelear. ¿Y sabes qué te quiero decir? Te amo, Teobaldo. ¿Qué? Todavía no lo sabes, pero ya lo sabrás en algún momento. Todavía le saca cachita, ¿no? Como diciendo, por si acaso somos familia, tú no vayas a pensar acá que yo estoy acá declarándote mi amor así nomás porque sí, sino porque, ¿sabes qué? Tu prima ya es mi esposa. Obviamente no se lo va a decir. Teobaldo está enfurecido y por eso Mercucio trata de calmar la situación. Ante esto, Teobaldo lo instiga a Mercucio y se pelea. Toma, he ahí la razón por la cual, chicos, es por eso que Mercucio muere, es atravesado por Teobaldo, y Romeo, al observar eso en venganza, se enfrenta a Teobaldo. Obviamente, Romeo gana, Teobaldo muere y consuma el hecho de lo que había pedido el príncipe Scalius, o mejor dicho, que había advertido el príncipe Scalius. Con esto entonces Romeo se da cuenta que no hay marcha atrás y que tiene que irse de Verona. Cuando se tiene que ir de Verona desterrado como si hubiese sido muerto, es que acá la situación se agrava. Acto 4, el descenso, ¿te acuerdas? El problema se agrava. ¿Y por qué se agrava? Porque ya se han enterado en la casa de los Montesco y los Capuleto lo que ha sucedido. Julieta no puede mostrar su amor, ni tampoco su desesperación. Y sin embargo tiene que pensar en algo porque su Romeo ya no va a estar con ella. Ahora está desterrado, desesperada. Ha pensado en hacer algo. Ha ido donde el fray y le cuenta lo sucedido. Por eso es que acá va a pasar otra situación extrema. París ya está organizando todo para la boda. Incluso lo que ha dicho Julieta es que se tienen que casar ya. De alguna manera, eh, generar esta boda con Paris. ¿Y por qué ella hace esto? Porque le va a dar tiempo para poder de alguna manera coordinar algo con el fray Lorenzo. El fray Lorenzo, en medio de esta situación, para darle alguna opción a Julieta, le dice que él tiene una pócima que puede hacer que finja la muerte de ella en 72 horas. Con lo cual, ella al tomarla, nadie pensará que está viva
y después de ese tiempo podrá reunirse con su Romeo y podrán vivir felices para siempre. Julieta ha tomado este veneno, la ha pensado varias veces antes de tomarlo, por supuesto, pensando en que si va a hacer efecto o no, si vale la pena o no, pero al final, por su impulso de amor juvenil, ¡guau!, lo toma. Amanece, entre comillas, muerta y Paris, que tenía que casarse con ella, ya no lo puede hacer. He ahí la razón por la que la llevan a la cripta y el mensajero que tenía el fray Juan, es el fray Juan, el que tenía que haberle llevado el mensaje a Romeo, no lo hizo y solamente llegó a oídos de Romeo la versión oficial. Julieta ha muerto. Por eso, ni corto ni perezoso, él ha decidido ir de Mantua de nuevo a Verona a encontrarse por última vez con su amada. Acto 5, el desenlace. Romeo ya está en Verona y se ha encontrado, no sin antes, ha llegado, pero Paris ya estaba en el sepulcro. Él juntamente con su criado, ha escuchado un ruido, se han escondido en la oscuridad. Es Romeo que ha llegado. Cuando ve a su Julieta y empieza a sufrir, es donde Paris sale a increparle que qué hace ahí. Obviamente se pelean. ¿Qué crees? Lo mata a Paris. Acá es donde él siente la necesidad de poder encontrar por última vez algún destello de amor en Julieta. La ve totalmente rígida y muerta. Por eso es que él también saca un veneno, lo bebe, gente, y cuando se está muriendo y ya da el último aliento, Julieta despierta. Es por eso que acá ella se da cuenta del tamaño de ese encuentro. Ella lo besa para poder tener al menos un poco de veneno, pero no logra su cometido, sino más bien toma el puñal de Romeo y se lo clava para poder morir al lado suyo. Ahí no acaba la obra, sino acaba cuando Fray Lorenzo llega de nuevo a la cripta y con él también las familias, porque ya habían pasado, el criado de París había pasado la voz de lo que estaba ocurriendo. Es por eso que hasta el príncipe Scalius llega y con esto las familias observan a sus dos hijos tendidos en el sepulcro. Con lo cual la reflexión es, si el odio ha matado lo más preciado que son sus hijos, ya es momento de vivir una vida distinta, reconciliándose después de tanto tiempo. Ahí recién es donde va a acabar la obra, con la reconciliación de las familias tras la gran pérdida de sus hijos. Hasta aquí, queridos chicos. ¿Qué tal? ¿Se logró entender? Mil disculpas por toda la rapidez. Y es que tenemos otra cuestión que mostrar. 11:35, ¿no, mi? Y por eso en 15 minutos vamos a hacer la magia por acá. A ver, cuando nosotros hablamos del La Romantique, mis queridos hermanos, estamos hablando de algunas situaciones más que importantes. Sí, creo que sí se logra. Por supuesto que se va a lograr. Primero y antes que nada, cuando yo te digo que es romanticismo, es la pasión sobre la razón. Entonces, en ese sentido, cuando yo hablo de un contexto, por ejemplo, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de dos principales funciones. La primera tiene que ver con la independencia de Estados Unidos, ¿sí? La independencia de Estados Unidos en 1776 y la Revolución Francesa en 1789. Entonces lo que vamos a ver aquí es una reacción para hacer un cambio total social en donde tiene que imperar evidentemente la libertad. Por eso, dentro de las características, esa libertad se va a evidenciar básicamente, en principio, con el famoso culto al yo. Cuando digo culto al yo, me refiero a
El culto al yo me refiero a una expresión individual en donde yo voy a reaccionar con la anterior escuela. Ahora te cuento eso, ¿sí? Culto al yo, y acá colocamos libertad de expresión. Mira tú, una libertad expresiva. Y por eso vamos a colocar aquí reacciona o en contra del racionalismo. Del racionalismo, del neoclasicismo. Porque este neoclasicismo nos imponía las formas y normas que teníamos que seguir para ser ciudadanos de bien. Entonces, acá también vamos a tener una rebeldía, manja, una rebeldía, pero justamente a partir de qué? De una idealización de la naturaleza. Una idealización de la naturaleza. Y de esa fuerza inconmensurable que es indomable. Recuerda que el amor es esa fuerza natural indomable que toma tus sentidos y hace posible que tus decisiones solamente se centren en esa fuerza indomable. Y en este caso, entonces, vamos a ver una famosa crítica a la sociedad burguesa, a la sociedad burguesa. Dicho esto, entonces, queridos chicos, vamos a ir de lleno. Aunque acá podríamos colocar algunos representantes. Aunque yo creo que mejor para ganar tiempo, vamos a colocar de una vez. Nuestro queridísimo producto estrella, Johann Wolfgang von Goethe. Como prof, Johann Wolfgang von Goethe. Más conocido en su barrio como el Goethe. Ya está, ya. Y aquí lo que vamos a decir es que está dentro del romanticismo intimista. ¿Qué significa eso? Ah, ya, ahorita te cuento. El romanticismo intimista es el amor, por supuesto, no correspondido. Porque resulta que hay dos tipos de romanticismo, mis queridos hermanos. El romanticismo que tiene que ver con el tema de las naciones y que se llama el romanticismo historicista, y por otro lado tenemos el romanticismo intimista, en donde tiene que ver con el asunto del amor. Y este obviamente tiene que ver en función de qué? De que aparece en Alemania. Como tú muy bien sabes, en Alemania aquí había una frase, y esa frase era Sturm and Drang.
que como tú muy bien sabes, significa tormenta y pasión. Ya está. Y en este caso, entonces, vamos a tener nada más y nada menos que a su obra magna, Las cuitas del joven Werther. Aquí. Las cuitas del joven Werther. Importante decirte lo siguiente, que la primera edición fue en 1774 versus la segunda, que es en 1782. Y que esta va a ser la oficial, la de 1782, porque va a ser la reelaborada para darle el vuelo, el vuelo esperable, porque como tú muy bien sabes, acá se va a suscitar una cosa bastante llamativa, ¿cierto? Porque aquí lo que nosotros vamos a encontrar es a la gente repitiendo lo que estaba haciendo nuestro Werther. Y tiene que ver el hecho con el famoso suicidio. Gente, en ese caso vamos a colocar algunos detalles. Vamos a decir que esto es género épico. Acá. Género épico. Especie. Se llama novela epistolar, en la cual vamos a tener aquí el famoso triángulo amoroso. Por eso el tema en cuestión será el famoso amor prohibido. Momento chiquitito de literatura comparada. ¿Por qué razón? Tú dirías, profe, entonces Romeo y Julieta tiene que ser también algo así como romántica. No. ¿Por qué no, prof? Si acá hay amor y acá también hay amor, la manera en que se suscita el amor. Te habrás dado cuenta que acá en Romeo y Julieta los dos se aman y que el problema no es que los dos se aman o no se aman, el problema aquí es las familias, cómo es que ellos se enfrentan a una realidad que los sobrepasa. ¿Se entiende? Entonces, ellos dos se quieren, pero la sociedad los va a castigar. Eso es un poco lo que pasa con Romeo y Julieta. En cambio, con las cuitas del joven Werther, no va a darse de esa manera, porque lo que va a ocurrir aquí es que Werther va a enamorarse de una chica que a su vez esta se comprometerá y se casará con otro. Entonces, acá el amor no correspondido hace de la experiencia del amor un tormento. El tormento que tiene que ver con el hecho de que tú tienes tanto para dar y que esta persona no lo sepa recibir. En esa frustración se encontrará el amor prohibido, porque encontraremos el famoso triángulo amoroso. ¿Entre quién? Entre Charlotte, Werther y Albert. Como tú muy bien sabes, Werther representa la pasión y Albert la sensatez. Vamos a decir que es una obra epistolar, que ya lo sabes, y por eso
¿A quién le escribirá? Entonces acá Werther le escribirá a su amigo Guillermo. Acá, destinatario, vamos a poner de las cartas, ¿está bien? Él es como que la voz de la conciencia, que le va a decir, oye, qué bonito todo lo que me cuentas de Charlotte, pero ¿está comprometida? Entonces ahí es donde un poco que lo aterriza, ¿está bien? Otra cuestión que tampoco podemos obviar es la siguiente, que es una novela que está dividida en dos partes, ¿está bien? Presenta dos partes. Obviamente, la primera parte es de la ilusión, porque es cuando la conoce, y la segunda parte, evidentemente, es de la desgracia, porque acá es donde él se da cuenta que ella no puede estar con él y que además tiene que permitir que ella se case con otro, no sin antes, como tú te acordarás, él al final le va a pedir, porque se hacen amigos incluso, ¿no? Werther se hace amigo de Albert y le pide prestadas sus armas para supuestamente irse de casa. Ella, Charlotte, las toma, las limpia y este Werther decide dispararse en la cara a vísperas de Navidad. Por haberse suicidado, recuerda que no va a ser enterrado tampoco en la misma ciudad de Valheim, donde se suscitan los hechos, sino más bien a las afueras, pero incluso porque el mismo Werther lo solicita, porque él dice que él no quiere vivir como viven los demás. Y ese también salirse del molde implica una lucha individual de él. A su vez, la idealización de la naturaleza, porque cuando por primera vez ve a Charlotte, siente que ese es el mejor paisaje de su vida. El problema es que es un amor muy tormentoso, porque es una exaltación. ¿Cómo que una exaltación? Porque de lo bien que se encontraba pasa la desgracia total al darse cuenta que ese amor no se puede dar. Cierro con esto, queridos chicos. Digo lo siguiente, que ¿por qué tanto con Werther y Charlotte? Si Charlotte fue clara, no lo fue. Ahí es donde viene el punto clave. Ella le dice que se tiene que casar y él siente que esa obligación es porque también siente algo por él. He ahí la razón por la cual también se aferra a la última posibilidad de que ella desista al menos un momento y se pueda ir con él. Pero eso no va a ocurrir. He ahí la razón por la cual en esta impotencia él prefiere entonces quitarse la vida antes de seguir mirando cómo ella estará con Albert. Ahí es donde acaba la obra, en su sepulcro, en medio de su soledad, pero si bien es cierto, una vida pasajera, pero también una vida intensa. Es en serio. Claro, así es, Eduardo, es lo que yo también es lo que yo pensé, por supuesto, mira, tal cual. Gente, algo rapidito, te digo las claves al menos, permíteme, por favor. Hasta aquí, queridos chicos, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Alguna preguntita? Ok, entonces vamos con todo, gente. Uno, la B de besito. Dos, la A de avioncito. Tres, la B de besito. Cuatro, la B de besito. Cinco, la B de besito. Seis, la D de dedito. Siete, la D de dedito. Ocho, la E de enanito. Nueve, la A de avioncito. 10, C de casita. 11, C de casita. 12, D de dedito. 13, E de enanito. 14, B de besito. Y 15, B de besito. Muy bien, queridos chicos, solo para cerrar, recordemos que tanto el Renacimiento como el Romanticismo ya colocan al ser humano en el centro del problema. Solo que en el Renacimiento lo que vemos es que la razón tiene que estar por encima de la pasión. Es por eso que estos dos muchachos, al perder la razón,
tienen ese final tan trágico. Y en el caso del romanticismo, la pasión más bien gobierna la razón. Y en este caso es por el amor no correspondido. ¿Hasta dónde podemos llegar con nuestras decisiones a partir de estas dos fuerzas tan grandes que nos definen como seres humanos? Entre la razón y la pasión, te pregunto, ¿cuántas veces has tenido que decidir? ¿Te has dado cuenta que no son pocas? Bienvenidos a la vida en función de la literatura. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Gente, los abrazo. Gracias por estar ahí. Nos vemos, Dios mediante, el próximo lunes. Hasta la próxima. Gracias, Miss. Lo hizo realidad también. Nos vemos, gente. Chao, chao. Les mando ahí su... De todas maneras. Chao, chao. Me estaban poniendo una